Bueno, pues bienvenidos a el primer programa de El Camino de los Reyes, este podcast que voy a crear. Este es el primer capítulo y el inicio de una serie que algo me dice que va a ser muy larga, sobre un concepto muy interesante que yo utilizo bastante en mi práctica con mis clientes, que es el de el camino del héroe. Todo camino de un rey debe empezar primero con el camino de un héroe. El héroe hace un viaje para alcanzar la divinidad, que no es otra cosa. Recordemos que los reyes de antaño creían que ellos eran descendientes de lo divino y que a través de la corona pues portaban el poder del sol, ¿no? Entonces este concepto del viaje del héroe es un concepto que puede englobar muchas mitologías, muchas historias, tanto antiguas como modernas, pero también es bastante utilizado en la práctica de la psicología como un modelo o un esquema, y me atrevería yo a decir que un mapa, para que la persona que está atravesando ciertas circunstancias en su vida pueda determinar exactamente qué punto de su vida está. El héroe, que es la persona, al fin y al cabo todos nosotros estamos dentro de un viaje del héroe. La persona debe enfrentar diferentes pruebas, debe encontrar diferentes aliados, amigos, rivales, pruebas del destino, tragedias, para finalmente irlo, por así decirlo, templando en una versión mejor, pero a su vez divinizada. Jung le decía divinizada en el sentido, no tanto en un sentido esotérico, sino como en un sentido de la supraconciencia, ¿no? Más adelante voy a hablar de esto de la supraconciencia, pero en resumen, sepamos, ¿no?, que tenemos la conciencia, la subconsciencia, pero también existe la supraconciencia, que es la conciencia que está más allá de la media humana, por así decirlo. Entonces, cuando hablamos de que el héroe hace un viaje para divinizarse, hablamos de que el héroe está buscando precisamente esa supraconciencia. Pero bueno, el camino del héroe es un modelo teórico creado por el mitólogo Joseph Campbell en 1949. En su libro de El héroe de las mil caras. Campbell, también llamado a veces el libro de las mil máscaras, que es bastante interesante porque recordemos que la palabra persona significa máscara, ¿no? Haciendo referencia a esas máscaras del teatro griego que simbolizaban las emociones, ¿no? Bueno, entonces Campbell hace un estudio de diferentes cuentos de diferentes mitologías del mundo, y él se da cuenta que casi siempre hay elementos que se repiten en estas historias, ¿no? La presencia de un sabio, la presencia de una princesa, de cierta entidad de oscuridad, etcétera, etcétera. Entonces él, a través de este estudio de diferentes historias, va creando este esquema que es llamado el monomito. ¿Qué quiere decir esto? Que para Campbell nosotros realmente solo estamos contando una historia con diferentes variantes, con diferentes temáticas o diferentes colores, por así decirlo, con los personajes de nombres cambiados, pero que en realidad solo es una historia. Pero esta historia no solo se remite a los libros, a las leyendas, a la mitología, a las películas, a los videojuegos, sino que también realmente es nuestra propia historia, nuestra historia personal. Y bueno, entonces voy a comenzar una serie que nos hable sobre paso a paso. Ahorita vamos a hacer un vistazo general de este esquema, pero poco a poco me voy a ir deteniendo en los diferentes pasos y les voy a contar tanto historias de la ficción que todos conocemos, como algunos ejemplos de casos de algunos personales y otros como pues de clientes que he tenido, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar con este esquema. Bueno, número 1, yo les recomiendo que en Google busquen así el viaje del héroe en Google Imágenes y van a encontrar diferentes versiones, pero todas muy similares, en donde básicamente van a ver un patrón circular dividido. Hay una división en medio, que ahorita vamos a platicar cuál es, pero si quieren verlo, vayan a mi Instagram, Yahvé Alexander. Ahí voy a colgar una historia destacada que se va a llamar así, el viaje del héroe, y ahí voy a colgar la imagen por si quieren verla. Pero bueno, el viaje del héroe tiene aproximadamente 12 pasos, ¿no? 12 como si fuese un reloj, ¿no? Y esos 12 pasos están divididos por una
por una división que genera, digamos, dos mitades que son muy claras, ¿no? La primera mitad, donde comienza el viaje del héroe, es el mundo ordinario, es decir, el mundo normal, ¿no? Y la otra mitad es el mundo especial, o a veces también llamado el mundo extraordinario. Voy a ir poniendo ejemplos de, generalmente siempre uso tres sagas de películas que son más que conocidas. Yo creo que todos aquí hemos visto, si no las tres, al menos alguna de ellas, que son Star Wars, Harry Potter y El Señor de los Anillos. Sabemos que El Señor de los Anillos está basada en una obra literaria, al igual que Harry Potter. Pero creo que estos tres ejemplos cinematográficos, también a veces utilizo Matrix. Creo que Matrix es una de las últimas épicas modernas, por así decirlo. Pero bueno, voy a utilizar generalmente esas tres, aunque a veces voy a meter ideas de mitología o de otras películas o del mundo real, ¿no? Pero bueno, entonces, tenemos primero que el héroe habita el mundo ordinario. Este héroe es una persona que pues vive básicamente en nuestra cotidianidad. Después hay una llamada a la aventura, es decir, hay un evento, un suceso que le dice al héroe que debe salir de lo cotidiano para iniciar, pues bueno, este gran viaje. Ojo que este gran viaje, pues a veces puede ser un viaje físico, como por ejemplo mudarse de ciudad o cambiar de trabajo, pero también muchas veces es un viaje mental, es un viaje donde nosotros tenemos que salir de viejas creencias o paradigmas para encontrar nuevos, ¿no? Después, generalmente el tercer paso es el rechazo a la llamada, es una resistencia que todos hemos tenido, ¿no? Ante la idea de dejar nuestra casa o dejar una relación o mudarnos a otra ciudad o a otro país. Y en las historias también se ve, ¿no? Se ve cómo el héroe, pues generalmente cuando viene esta llamada, el héroe dice, no, yo no soy un héroe, se niega a sí mismo, negando su potencial. Yo realmente soy un tipo normal o una tipa normal, yo no tengo nada que hacer, ¿no? En este mundo extraordinario. Es completamente normal sentir ese rechazo, ¿no? Después lo que viene es el encuentro con el mentor. El mentor es esta figura sabia, ¿no? El ejemplo perfecto es Gandalf en El Señor de los Anillos, Obi-Wan en Star Wars, un maestro que nosotros podemos encontrar, un psicólogo, un sacerdote, o a veces simplemente es un amigo que es un poco más sabio que nosotros, o a veces también hoy en día que vivimos en el mundo de lo digital puede ser un podcast, un youtuber, alguna charla que veamos, ¿no? El punto es que el maestro, el mentor, bueno, tiene dos características. Número uno, es una persona más experimentada que el héroe. Y número dos, es una persona que ya conoce el mundo extraordinario. Él ya sabe, digamos, lo que habita más allá de la frontera entre el mundo ordinario y el mundo extraordinario, ¿no? Pues los maestros, por ejemplo, tienen conocimiento que el aprendiz, el alumno no tiene. Un maestro de artes marciales pues ya ha tenido experiencias quizá en combates, en torneos, te conoce técnicas. Un psicólogo, bueno, conoce las estrategias, los conocimientos y ya tiene experiencia en la profesión, ¿no? Entonces, bueno, el mentor aparece y el trabajo del mentor es inspirar y guiar al héroe en esta resistencia, ¿no? Decirle, tú puedes ser más de lo que eres, hay un camino, el camino es difícil, hay estas pruebas, pero también hay estos resultados y pues premios, ¿no? que tú puedes conseguir. Entonces, encontrado el mentor, pasada la resistencia inicial, el héroe lo que hace es que atraviesa el umbral, ¿no? Atraviesa una frontera. Generalmente eso es cuando por fin nos decidimos y cambiamos de trabajo o empezamos a conocer gente nueva o nos decidimos de una vez ver por todas salir a los bares en la noche para conocer, por ejemplo, una posible pareja, o quizá pues el hecho de literalmente atravesar una frontera entre un país y el otro. Aquí hay otro punto donde el umbral generalmente tiene guardianes, ¿no? Un guardián es una figura mitológica, es como esta esfinge, ¿no? Que cuidaba la pirámide de Tebas, o estos caballeros o estas estatuas que guardan los portales en, no sé, en algún videojuego, en alguna historia, donde básicamente el mensaje de los guardianes es no puedes pasar, ¿no? Tú perteneces al mundo ordinario, tú no tienes nada que hacer aquí, ¿no?
Muchas veces, psicológicamente hablando, el primer guardián, el gran primer guardián es el miedo, ¿no? Nosotros tenemos miedo, el miedo nos pone duda, y la duda nos hace decir, pues no, yo para qué me cambio de trabajo, para qué me mudo de ciudad, para qué salgo en la noche a conocer gente, me van a rechazar. Y a veces también los guardianes son físicos, bueno, más que físicos, dejan de ser imaginarios y se convierten como en problemas reales, ¿no? Falta de dinero, falta de motivación, de disciplina, o incluso otras veces son personas, ¿no? Por ejemplo, un padre estricto que no permita que su hija salga al mundo, ¿no? Puede ser un primer guardián, un jefe abusivo, una enfermedad, diferentes versiones, ¿no? Por ejemplo, en Matrix, los guardianes son muy evidentes, que son estos los agentes, ¿no? Los agentes, principalmente el agente Smith, son elementos del sistema que su trabajo es no permitir que estas personas despierten a lo que es el mundo real, ¿no? Que se mantenga dentro de la Matrix. Eso es como un ejemplo perfecto de guardián, pero bueno, en los videojuegos y en eso hay un montón de ejemplos, ¿no? Aquí es importante porque en este punto, el punto 5, que eso es atravesar el umbral y los guardianes que lo protegen, aquí está la frontera entre el mundo ordinario, el mundo conocido, el mundo de la comodidad y lo otro. ¿Qué es lo otro? El mundo extraordinario, el mundo especial, el mundo de allá afuera, ¿no? Cuando nosotros cruzamos el umbral, cuando por fin podemos vencer al guardián, llámese el miedo, llámese nuestro padre, llámese nuestro jefe, llámese las dudas, cuando nosotros damos ese primer gran paso, llegamos a ese mundo, se abre el mundo. Y ahora, por ejemplo, como en Matrix, ¿no? Cuando Neo abre los ojos y de pronto se da cuenta que está en un mundo gigantesco, vasto, que él mismo no conoce. También, por ejemplo, el andén 9 3/4 de Harry Potter es la representación perfecta, ¿no? Cuando Harry cruza el andén, de pronto se ve en un mundo gigantesco, ¿no? Lleno de magia, lleno de seres fantásticos, lleno de posibilidades y también hay que decirlo, también lleno de peligro. Lo primero que va a suceder es que el héroe, ya en el mundo extraordinario, va a encontrar tres cosas. Va a encontrar aliados, enemigos y pruebas. Cuando nosotros nos cambiamos de ciudad, somos completamente nuevos, llegamos a un entorno desconocido, por ejemplo cuando entramos a la universidad, ¿no? A un nuevo trabajo, lo más normal es que nos encontremos con otras personas que estén más o menos en la misma situación. Están en una situación similar a la nuestra, ¿no? Por ejemplo, cuando entramos a una universidad, pues todos los demás compañeros de primer ingreso pues son nuevos también, ¿no? Entonces es súper común que vayamos haciendo alianzas, vayamos haciendo amigos, vayamos dando esos primeros pasos a conocer gente nueva, ¿no? Gente que pues está igual de perdidos que nosotros, ¿no? Dentro de esos aliados generalmente también está el romance, ¿no? Se pueden dar algunas alianzas románticas, pero también puede pasar que encontremos enemigos, ¿no? A esos otras personas y esos otros personajes que estén más o menos en la misma situación que nosotros, pero que a su vez también estén en contra de nosotros, ya sea porque les caímos mal o porque los ofendimos de alguna forma o porque tengan ciertos sesgos psicológicos, emocionales, ideológicos, o también muchas veces, por ejemplo, en el caso de la universidad pueden ser maestros, ¿no? Maestros que por X o Y razón la agarren en contra nuestra, o compañeros de trabajo que crean o perciban que nosotros somos sus rivales, cosas por el estilo, ¿no? También pueden ser, por ejemplo, enfermedades, problemas económicos, ¿no? Si yo me cambio de ciudad o me cambio de trabajo, a lo mejor pues no voy a tener la misma liquidez que tenía yo viviendo con mis padres, o a lo mejor esos enemigos pues son el miedo, la duda, la ansiedad, la depresión que nacen de un cambio, ¿no? Pero bueno, la parte interesante aquí es saber que no son enfermedades per se, sino que son parte del proceso. Una de las grandes ayudas que este mapa del viaje del héroe nos causa es saber que muchos de estos pasos que a veces la gente cree que son como muescas en el camino, realmente son parte del proceso natural. Pero bueno, en el punto 6 hay aliados, hay enemigos y también hay pruebas, ¿no? Sobrevivir sin mucho dinero, saber dónde se encuentran las cosas, saber en quién no confiar. Por ejemplo, si nos mudamos de ciudad, suponiendo un caso de un chico que viva con sus padres, atraviesa el umbral, vence a los guardianes, empieza a ser aliados y enemigos, pero de pronto se enferma, ¿no?
él tendrá que vencer esa enfermedad, pero esta vez solo, ¿no? Ya sin sus papás y su mamá, o quizá tiene que aprender a administrar el dinero. Yo creo que todos los que salimos afuera a estudiar, pues supimos que el dinero se acaba. También a veces hay traiciones, exámenes, trabajos, ¿no? Por ejemplo, si nos cambiamos a otro país, pues están las diferencias culturales, el idioma, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, después hay un séptimo paso, y ojo que aquí ya estamos, si fuese un reloj, para los que no han visto el esquema, imagínense que aquí ya estamos en las 5 de la tarde, ¿no? El héroe empieza a las 12 y hemos ido bajando, y ya a las 5 de la tarde, que ya estamos un poquito a punto de llegar a la parte más baja del ciclo, hay una parte que se le llama el internamiento de la caverna profunda, ¿no? Voy a dedicar un podcast a cada uno de estos pasos, y en esta parte, en la parte del internamiento de la caverna profunda, voy a poner ejemplos, pero básicamente es cuando las cosas se ponen peor, cuando nos gastamos todo nuestro dinero, o nos robaron nuestro dinero, y tenemos que no solo administrar nuestro dinero, sino que sobrevivir sin dinero 2 o 3 días, cuando tenemos, por ejemplo, nuestra primera decepción amorosa, cuando nos rompen el corazón, o cuando la distancia nos pone una depresión, o a veces un examen muy difícil, o cuando están a punto de corrernos de nuestro trabajo, ¿no? En las historias, pues es siempre como esta primera gran batalla contra el rival, ¿no? Esta primera gran batalla contra un enemigo al que no podemos vencer, o el hecho de vencerlo nos requiere de muchos sacrificios, ¿no? El internamiento en la caverna, ojo, dice la caverna más profunda, pues ¿qué hay en las cavernas profundas? Oscuridad, ¿no? Hay oscuridad, hay miedo, hay duda, y generalmente el héroe aquí es derrotado. En las historias, por ejemplo, casi siempre se dice, hay una ley, no sé si escrita o no escrita, que siempre en una trilogía, en la parte 2, el héroe debe perder, ¿no? Por ejemplo, en Star Wars, en la 2, que es el Imperio contraataca, los héroes son vencidos, ¿no? Son vencidos al final de la película. También en Matrix 2, Neo cae herido de muerte, ¿no? La trilogía del Señor de los Anillos, en las 2 torres, no recuerdo exactamente cómo acaba esa película, pero generalmente siempre es como más oscuro, ¿no? El famoso la oscuridad antes del amanecer, ¿no? Entonces, bueno, pero ahí es donde el héroe debe poner en práctica tanto las enseñanzas de su mentor, de su maestro, se ayuda de sus aliados, ¿no? Y también a veces pues los enemigos es cuando van a aprovechar para atacar. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo: robaron mi dinero, se me perdió mi tarjeta de crédito, no tengo dinero, no sé vivir sin dinero, pero recuerdo que mi mentor, mi maestro, que a veces es uno, a veces son varios, pues no sé, me enseñó algunas técnicas, cómo sobrevivir, cómo trabajar. Entonces es momento de poner eso en práctica. A lo mejor es momento de apoyarme de aliados, ¿no? Pedir dinero prestado. A lo mejor un aliado me invita a su casa a comer. Si tengo una decepción amorosa, puedo llegar y me siento como acompañado por un amigo, por una amiga. Ahí es donde pues todos esos recursos que hemos ido acumulado, tanto internos como externos, pues es cuando se ponen a prueba, ¿no? Y bueno, entonces, pasada ese momento, llega ahora sí que a las 6 de la tarde, el punto más bajo de este viaje, que se le conoce como a veces la ordalía, o la prueba más difícil, o un término que se ha popularizado últimamente es la noche oscura del alma, ¿no? Que no solo es que el mundo se puso oscuro, sino que se puso aún más oscuro, ¿no? Ya parece que la oscuridad reina por completo, parece que ninguno de nuestros recursos es suficiente para vencer esta situación, y parece que todo está perdido, ¿no? Muchas veces en las historias esto se representa como con la muerte del protagonista, ¿no? Del héroe. Y en la vida real muchas veces nosotros nos sentimos a morir, o que morimos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos no hemos tenido, no sé, un corazón roto y creemos que ya no salimos de esta, ya no hay nada que hacer? Incluso algunas personas pues toman la decisión de tomar su vida. Al ser el punto más bajo del ciclo, hay que decirlo, hay personas que no salen de aquí, ¿no? Que se quedan atrapados en la prueba. La figura de la cultura pop más evidente es Darth Vader. Vamos a hablar mucho de Darth Vader aquí. Pero el punto es que, bueno, a lo mejor me quedé sin dinero, nadie me ayudó,
no supe vencer esta oscuridad y bueno, ya de pronto tengo que vivir en la calle y me quedo homeless, ¿no? Como se dice, indigente, o a lo mejor la enfermedad se prolongó al punto donde drenó todos mis recursos y donde pues a lo mejor es una enfermedad degenerativa o quedé herido, ¿no? Parapléjico, cosas por el estilo, ¿no? Es el punto más oscuro de nuestras vidas y es ahí donde se pone a prueba la verdadera naturaleza del héroe. Aquí pasan dos cosas. Hay héroes que se quedan atorados, por así decirlo, en la noche oscura del alma, en su prueba suprema, y ya no salen de ahí y se vuelven lo que vendrían siendo villanos, ¿no? Repito, Darth Vader es la figura perfecta de todo esto, pero bueno, vamos a avanzar. ¿Qué pasa cuando el héroe supera la prueba? ¿Qué pasa cuando sí el héroe logra vencer todo esto? Bueno, pues lo que pasa es que ahora la aguja del reloj comienza a subir. Ya no está, ya superado la gravedad del punto más bajo, comienza a hacer su avance una vez más hacia lo superior, que vendrían siendo como las 7 de la tarde, ¿no? Otra vez. Ahí el héroe entra a un paso que se llama la recompensa o el elixir, a veces también llamado el tesoro sagrado. Pasada la oscuridad, el héroe encuentra un algo, puede ser un conocimiento, puede ser un objeto, una magia, un poder, porque recordemos que el mundo extraordinario es el mundo de la magia, el mundo de lo divino. Por ejemplo, en Star Wars, los Jedi y los Sith también son portadores de la fuerza. En Harry Potter, pues la magia, ¿no? ¿Qué es todo esto? Pues no es otra cosa más que una representación del potencial, de ese algo que está allá afuera, a lo cual nosotros podemos acceder, pero pues hay que ganárselo, ¿no? Entonces, bueno, pasada la oscuridad, llegamos a la recompensa. El héroe, al vencer esa etapa oscura, entiende o tiene cambios o encuentra un algo, que aquí es llamado el elixir o el tesoro, que es distinto a los demás, que lo hace distinto, que lo supera. Es como cuando logramos por fin, no sé, pasar una depresión, podemos hacer como las paces con esa condición y luego decimos cosas como: a mí eso ya no me vuelve a pasar porque ya sé cómo salir de ese laberinto. O cuando superamos, no sé, un corazón roto y entendemos qué fue lo que sucedió en esa situación y decimos: bueno, ya no me vuelve a suceder esta vez, ¿no? O en el caso, por ejemplo, de los héroes, ¿no? De las historias, pues es cuando el héroe, por ejemplo, en Matrix 1, Neo muere, pero lo revive con un beso de Trinity y ahora él puede ver el código de la Matrix, ¿no? Esa es su recompensa, ese es el elixir del conocimiento. Ahora él entiende cómo funciona la verdad. Bueno, Gandalf el gris regresa como Gandalf el blanco y bueno, hay otras formas, ¿no? A veces también son los mitos son espadas, son magias, poderes, hechizos, cosas por el estilo. Pero el punto es que pasada la oscuridad el héroe se pone en contacto con eso divino, ¿no? Vamos a llamarle así, vamos a llamarle divino, mágico. En la vida real son entendimientos profundos. Mucha gente aquí en este punto es cuando encuentra su causa, ¿no? Cuando encuentra ese propósito de vida, ¿no? Muchos de mis clientes y mucha de la gente que yo he visto a lo largo de todos los años me han dicho: es que en el punto más bajo yo descubrí esta verdad y ahora yo vivo por esta verdad. Ya, algunos abrazan la religión, otros encuentran curiosamente el amor de su vida justo en el punto más bajo, otros encuentran un propósito de vida, etcétera, 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 ¿no? Entonces el héroe se renueva, pero ya no es el mismo de antes, ya viene divinizado, como dice Jung. Entonces, ahora con esos poderes, ahora con esas habilidades, entra al siguiente paso, que es el regreso a la persecución o la gran lucha final. Recordemos que el héroe pues tiene enemigos, por así decirlo, tiene rivales a los cuales hay que vencer, pero ahora está listo para hacerlo, ahora está listo para vencerlos, porque ya tiene ese algo que le faltaba, esa pieza dorada que encontró en la oscuridad. A mí me gusta mucho una analogía, ¿no? De que en lo profundo del océano es donde está el oro de los barcos, ¿no? Quien pueda reclamar ese oro es la persona que tenga la fortaleza de bajar a la oscuridad y a la presión del mar. Pero bueno, entonces cuando el héroe ya está renovado, el héroe lo que va a hacer es que ahora sí se enfrenta a la lucha final. Una vez más, el ejemplo perfecto es Neo, que ahora cuando ya entiende todos los movimientos de la Matrix se enfrenta al agente Smith y lo derrota, ¿no? Porque
porque el agente Smith ya no es un problema para él. En la vida real es, por ejemplo, no sé, tuvimos una crisis económica, fue muy difícil pasarla, pero la pasamos, logramos encontrar nuevos conocimientos, por ejemplo la pandemia, ¿no? La pandemia fue la gran prueba suprema casi de la humanidad y para muchos de nosotros a nivel personal, pero encontramos, no sé, por ejemplo, nuevas formas, nuevos negocios en la pandemia. Mucha gente cambió de giro e hizo negocios, ¿no? Es verdad, y yo lo sé, que hay gente que falleció en la pandemia, pero también es verdad que hay gente que se renovó a sí misma y ahora le va no solo bien, sino incluso algunos mejores que antes, ¿no? Entonces ahora se enfrenta una vez más a ese problema económico, ese problema de salud, y puede vencerlo. Ahora sí puedo vencerlo y puedo derrotar a ese algo que me mandó a mi noche oscura del alma, ¿no? Y pasado este punto, entra algo, una etapa que vendrían siendo las 9 de la noche en el reloj, un punto medio, ¿no? Pero ahora para arriba, ya no para abajo, que es cuando el héroe, pues ya simple y llanamente, al vencer a su enemigo, o a su rival, o a su prueba, se vuelve algo divino, algo distinto, ¿no? Neo al final de Matrix 1, Neo sale volando, ¿no? Ya no es humano, ¿no? No sé, por ejemplo Gandalf, el ejemplo perfecto, es Gandalf que era el gris, ahora es el blanco, ¿no? Ya tiene como un halo de divinidad. En la vida real, por así decirlo, esto se ve como a lo mejor una persona que encarna nuevas cualidades, ¿no? Encarna sabiduría, compasión, templanza, fortaleza espiritual, física, emocional. Tiene un nuevo conocimiento, consigue un nuevo trabajo gracias a esa nueva habilidad, le empieza a ir bien económicamente, se vuelve más saludable, y de pronto es como si tuviera un halo, ¿no? No sé si a ustedes les pasa, pero hay varias personas que parecería que tienen como un halo de algo, ¿no? Nosotros le llamamos carisma, le llamamos encanto. Bueno, generalmente son personas que ya pasaron por esta etapa y que han pues trascendido vamos a llamarle así, lo humano, ¿no? Por último, superado una vez más esta frontera entre el mundo especial y el mundo ordinario, el héroe regresa al mundo ordinario. Digamos que aquí ya estamos a las 11 de la noche, ¿no? Ya estamos en un punto antes del mediodía o de la medianoche, pero el héroe regresa a casa, por así decirlo. Pero ya no regresa igual como se fue. Regresa transformado, regresa con todas esas habilidades, conocimientos, tesoros, magias, poderes que encontró en su camino. Y entonces regresa. A mí me gusta mucho al final el libro del Hobbit. Al final, la última frase, Bilbo dice: he regresado a casa, o por fin he regresado, algo así, ¿no? El héroe regresa a casa. Ese estudiante que se fue del país para estudiar y tuvo que pasar un montón de problemas, de falta de dinero, enfermedades, desamores, que hizo amigos y que hizo enemigos y que fue superando las pruebas poco a poco, pues regresa a su país, pero ahora regresa con todos esos conocimientos y no sé, voy a poner un ejemplo, funda un negocio, funda una empresa, ayuda a su familia económicamente. O a veces el retorno no es físico, sino a veces es mental, ¿no? A veces después de todo este ciclo, pues la normalidad vuelve a nuestras vidas, ¿no? Personas, por ejemplo, que han estado en estados depresivos o que han estado en procesos de duelo ante la muerte de un familiar o de una pareja, o también, por ejemplo, una persona que tuvo una pareja y rompió con ella y parece ser que hace todo este viaje, llega un momento donde dice: ya estoy bien, las cosas vuelven a ser como antes, las cosas vuelven a tener sentido y es momento de continuar donde me quedé. Pero lo cierto es que aunque continuamos donde nos quedamos, también lo cierto es que ya no somos los mismos, ¿no? Ya traemos todas estas recompensas, todas estas experiencias, el mentor nos fue guiando a través de este viaje, los amigos nos fueron ayudando, pasamos las pruebas, encontramos el elixir y ahora retornamos con el elixir a casa, ¿no? Y el ciclo se cierra, volvemos a ser los que éramos antes, ¿no? Regresamos al punto de partida, pero ya no somos los mismos. Este es el viaje del héroe, obviamente una versión súper resumida. Vamos a ir haciendo capítulos dedicados uno por uno a cada uno de estos temas, a cada uno de estos puntos. Y bueno, ese fue el primer capítulo, vamos a dejarlo por aquí, pero antes que nada yo les quiero, número uno, agradecer estar aquí, escucharme,
Número 2, les pido que le den corazón, puntúen el podcast, lo compartan con amigos, familiares, personas que crean que esto les puede servir. Para serles honestos, yo este esquema lo utilizo casi todo el tiempo porque es muy sanador. Cuando el cliente me dice, no sé, por poner un ejemplo, me dice, oye, pero es que tengo miedo, me ofrecieron este trabajo, pero tengo que dejar lo que yo soy atrás, mi casa, ¿no? Yo le digo, le enseño este esquema y le digo, mira, es que tú estás aquí, ¿no? Estás rechazando la aventura, estás enfrente del guardián, tienes un poco de miedo, pero las promesas son estas, ¿eh? Estás ante el punto, ante la frontera de un mundo ordinario y de un mundo extraordinario, que es lo que tú quieres, ¿no? Y el simple hecho de que sepan dónde están y que hay más pasos más adelante, muchas veces eso ha sido más que suficiente para que ellos decidan atravesar el umbral, ¿no? Es muy sanador saber dónde estamos. Es como estar perdido en un bosque y de pronto pues, alguien tiene un mapa y dice, mira, estamos aquí, nos da un punto de referencia, eso nos indica dónde hay que ir y bueno, pues adelante, ¿no? Ya, con eso dejamos de estar perdido y por lo tanto dejamos de, pues sabemos a dónde llegar, ¿no? Pero bueno, vamos a ir hablando de esto poco a poco. Síganme en mi Instagram, en mi Facebook, en mi TikTok, todo como Yahvé Alexander. En la descripción del podcast está como me pueden encontrar en las 3 plataformas. En las 3 plataformas subo contenido distinto, pero voy a dejar una historia en mi Instagram con preguntas. Si tienen alguna pregunta sobre este primer podcast, déjenmela por ahí, la voy a dejar 15 días para que pues bueno, podamos ir creando comunidad, hablando de todo esto y bueno, seguir continuando, creciendo. Este es un proyecto que apenas inicia y bueno, yo de mi parte una vez más les agradezco por escucharme, compartir, suscribirse, darle like y bueno, pues aquí estamos en el viaje del héroe en el camino de los reyes. Hasta la próxima.